Pues creo que por fortuna una ilusión de muchas organizaciones de la sociedad civil, en particular de organizaciones populares, durante muchos años e incluso de la guerrilla misma, es la de poder llegar a unos escenarios de diálogo y conversación para tratar temas de la agenda sustanciales en este país. En ese sentido, creo que es fructífero que el gobierno y en particular las FARC hayan llegado a un acuerdo, al acuerdo que hay hasta el momento, que fue ratificado en el día de ayer en Oslo, y eso generará sin duda un ambiente que creo que las organizaciones populares deben valorar como positivo, pausadamente, entendiendo que es una etapa de transición de la cual no se puede esperar milagros ni la solución de la totalidad de los problemas colombianos, sino un punto de inicio para que desde un lugar específico del acuerdo se puedan consolidar muchas de las iniciativas, de las estrategias de construcción de paz que las organizaciones han venido adelantando durante los últimos años. Me parece que eso es el significado simbólico y práctico del acuerdo que hay hasta el momento entre el gobierno y la guerrilla, y lo que nosotros encontramos es que permite poner el debate político en otro lugar, generar unos espacios de distensión y aminoramiento como del espíritu bélico con el cual suelen tratarse los problemas sociales en este país por parte de los gobiernos y las élites, también de las guerrillas en muchas de las ocasiones, y abrir un espacio para que las iniciativas populares encuentren un lugar en el debate político nacional. Me parece que ese es el significado más importante del proceso que se acaba de iniciar. La negociación es un punto de un acuerdo entre un conjunto de actores que se sientan a conversar sobre la necesidad de transformar algunos aspectos específicos de los conflictos, en este caso, por ejemplo, el conflicto armado. En general, cuando hay una negociación entre dos actores o más, estos dos actores pues ponen sobre la mesa sus intereses específicos para tratar de lograr un acuerdo común, pero pues usualmente estos dos actores, como en el caso colombiano de la discusión o el debate o el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, no necesariamente representa el conjunto de los intereses de la sociedad, y el hecho de que intenten negociar un aspecto en particular del conflicto, que es el del desarme o el cese de las acciones de guerra, pues no está significando la conquista de la paz en sí mismo, porque la paz es algo que va mucho más allá y que tiene que ver con un conjunto de aspiraciones que desbordan lo que las acciones militares propiamente dichas representan. Entonces la construcción de la paz es algo mucho más amplio, más abarcante, más complejo, que sin duda compete al conjunto de los actores de la sociedad, mientras que no siempre la confrontación militar, que es un punto de la negociación en concreto, compete al conjunto de la sociedad. Por eso es que una manera de interpretar la negociación, entendiendo que la negociación en sí misma no es la paz, sino es un punto para la construcción de la paz, tiene que mirarse en ese sentido. No esperar, como suelen a veces hacerlo las élites, que terminar la confrontación bélica con las guerrillas es ya la paz, y el conjunto de sus intereses ligados a la subordinación, al no respeto de derechos de la población civil, de los trabajadores, del campesinado, de las diferencias que se dan entre los distintos grupos de la población, como por ejemplo los indígenas y los afros, pues tienen un lugar en la construcción de la paz. Y hay un sector que desde ese punto de vista estima que firmado el acuerdo, hecha la negociación, esa ya es la paz y no hay lugar a más cambios, mientras que las aspiraciones de las organizaciones sociales populares precisamente apuntan es más a que la paz debe entenderse como una dinámica política en la cual el cumplimiento de los derechos de orden social, económico, político, cultural, ambiental, diferencial, es lo que entienden por paz, y la negociación es un punto en esa conquista. Entonces es importante diferenciar entre la negociación y la construcción de la paz para evitar esos equívocos donde usualmente los dominantes consideran que ya un factor de
perturbación como la guerrilla, según su entender, cese las acciones de hostilidad y ya no, la sociedad no tiene como derecho a plantear reivindicaciones de otro orden. En este proceso la participación de los movimientos sociales creo que va a tener que hacer algunos replanteamientos frente a lo que ha sido usual en las negociaciones que se han dado en el pasado en Colombia, que acogieron una participación masiva de las organizaciones sociales, en general de la sociedad civil, no solamente populares, pero las dinámicas del conflicto, el cansancio, el estrés que ha causado las tensiones políticas del país en los últimos lustros, creo que modifican ese enfoque sobre la participación de la sociedad civil. Primero, porque ya es mucho más claro que negociación y construcción de paz son dos procesos complementarios, pero que requieren dinámicas diferentes. Entonces, el afán por participar directamente en la negociación en masa no es de otro calibre hoy en día. Y si bien es necesaria una participación directamente en la negociación para que temas que son sustanciales a las organizaciones populares no se pierdan, creo que el esfuerzo mayor de las organizaciones populares tienen que concentrarse en el quehacer de la política, en la recuperación de lo público, en la consolidación de sus procesos y sus autonomías, en el ejercicio de construcción de paz, sabiendo que uno de los conflictos sustanciales que afectaban la construcción de la paz está siendo transformado a través de la negociación. Entonces creo que esa diferenciación entre los dos conceptos amplía el sentido de la participación y también lo diferencia, y me parece que eso es sano y útil, porque concentrar todo el ejercicio de la participación para la paz en el hecho de la negociación pues termina en un agotamiento muy grande, tensiona mucho la mesa de negociación y subordina a las organizaciones populares a que sus agendas, si no son consideradas allí, entonces se pierden para la dinámica política. Entonces me parece que ese es uno de los primeros aspectos a tener en cuenta hoy en día con las transformaciones del mundo político que se han dado en Colombia. Segundo, una de las preguntas sustanciales es cuál es el lugar político de la negociación hoy en día. Así como en el pasado esperábamos que de las negociaciones se derivara una transformación de todos los espacios de la vida política, social y cultural colombiana, hoy en día creo que sabemos y entendemos que la negociación es un punto muy importante en el camino de la construcción de la paz. Y me parece que el significado sustancial de la negociación hoy es no necesariamente que a partir de ella se den las transformaciones de todos los espacios de la vida nacional, sino que debe un lugar para que el espíritu bélico con el cual se tratan los conflictos en Colombia tienda a desaparecer y dé lugar muy preponderante al quehacer de la política. Me parece que a lo que debemos prepararnos hoy en día es para hacer política de manera distinta. Si le quitamos a las élites, en particular a la derecha, esa bandera según la cual cada dinámica popular es tildada de terrorista para descalificarla y para no atender las reivindicaciones de las organizaciones. Eso ya es una acción importante para el quehacer de la política. El tercer significado importante que se deriva de la negociación es permitir atender las estrategias de trabajo de las organizaciones, como lo han planteado usualmente las organizaciones indígenas, en el sentido que por todas las dinámicas que se derivan de la confrontación militar, pues las organizaciones deben dedicar buena parte de su tiempo a atender los problemas asociados con la violación del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, y no al trabajo concreto de sus proyectos y planes de vida. Eso es importante, pero dentro de ello me parece que va a dar un espacio y un respiro importante para replantearnos el sentido de lo público, porque si ese argumento según el cual el Estado o las élites no responden por el cumplimiento de los derechos porque asignan a las reivindicaciones sociales el carácter de proguerrilleras o proterroristas para no atenderlas, pues hoy en día deja de ser un argumento para no realizar la política, y entonces nos permitirá, si uno de los sentidos que aceptamos de la negociación es que hay un nuevo espacio para el quehacer político,
el quehacer político nos llama a un replanteamiento de lo público y a demandar un Estado que sea mucho más responsable de sus acciones frente a la sociedad. Entonces me parece que esos tres campos que se derivan de la negociación son muy interesantes para hacernos replanteamiento en torno a nuestros programas de trabajo y de la manera como nos relacionamos como organizaciones sociales y como sociedad en el mundo colombiano. La agenda planteada en La Habana entre el gobierno y la guerrilla, si bien no es una agenda totalizadora de la problemática nacional, y ha querido verse como una agenda reducida o, como han dicho usualmente en la prensa, una agenda viable y posible porque se restringe a solamente 6 puntos, de los cuales solo el primero pareciera tocar los temas relacionados con el desarrollo. Es una agenda que abre una caja de Pandora para el trabajo y la negociación misma. Quiero colocar un ejemplo. El gobierno ha venido tramitando una propuesta de proyecto de ley para el desarrollo rural que denomina de enfoque territorial, en tanto que las organizaciones sociales han trabajado un proyecto que se fundamenta en la idea del desarrollo rural integrado, que tiene su base en la consolidación y el respeto de las comunidades como un lugar importante para el desarrollo rural. A mí me parece que esto es importante, pero lo que me parece es que abre una discusión muy interesante sobre el futuro de un espacio como el rural, en el cual se tiene fijada buena parte de la atención para la consolidación de la economía nacional. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué entendemos por territorio? Si uno mira la propuesta del proyecto de ley del gobierno, el proyecto de ley de desarrollo rural, allí hay una visión restringida del territorio en cuanto que básicamente se refiere a los territorios susceptibles de ser usados para la agricultura. No hay en este proyecto, por ejemplo, referencias a los territorios que están siendo usados para pastos extensivos, para minería o para usos forestales. Y en ese sentido, pues está dejando casi que el 80% del territorio nacional por fuera de su consideración, en particular de su consideración sobre el mundo y el entendimiento de lo rural. Pero resulta que si uno tiene una comprensión mucho más amplia del territorio, como han venido trabajando los pueblos indígenas, los afro, las organizaciones campesinas mismas, o como ha sido usual en los trabajos de la academia, pues tendríamos que entender que el territorio, cuando hablamos de lo rural, el territorio no se restringe a los usos agrícolas, y que el territorio rural es un territorio que está siendo usado desde hace mucho tiempo para otros usos de orden forestal, pesquero, minero, etcétera, etcétera. Entonces, la agenda, si uno la trata desde el punto de vista conceptual, como está definido en el primer punto del acuerdo entre el gobierno y las FARC, pues nos va a permitir abrir una discusión muy amplia, porque según la comprensión del territorio, restringida o amplia, y creo que tenemos que tener una concepción amplia del territorio, pues temas que se están volviendo muy críticos en la vida nacional, como los usos mineros o la asignación de grandes extensiones para la minería, pues van a tener que entrar en la discusión, porque no podemos hablar de territorio rural y restringirlo solamente a los aspectos agrícolas. En esa medida, el trabajo que han desarrollado, por ejemplo, desde el Observatorio Nacional de Paz en la región suroccidente, que ha priorizado conflictos asociados con el narcotráfico, con la minería, pues si bien no están explícitos en el texto del acuerdo, van a tener que ser tocados según el acuerdo conceptual desde donde pretendan mirar los aspectos rurales en la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC. Y esa tensión se evidenció, por ejemplo, en las conversaciones de Oslo entre el discurso del jefe de la misión del gobierno y el jefe de la misión de las FARC, mientras que el primero habla de ceñirse a lo escrito en la agenda, y el segundo introduce una serie de elementos adicionales que crearon la tensión después en la rueda de prensa, pues uno lo que saca es una conclusión, que ninguna de las dos partes tiene una concepción amplia del territorio, y entonces, por ejemplo, en el caso del gobierno,
pues restringen su idea de desarrollo rural a una concepción convencional ligada a lo agrícola, y en el caso de las FARC siguen separando las dinámicas rurales de las dinámicas mineras. Entonces creo que en ese campo las organizaciones sociales populares como las indígenas, las afros o las campesinas mismos y la academia pueden hacer un aporte importante para que no se enreden en déficits conceptuales, sino que precisamente se ponga sobre la mesa un debate más comprensivo de lo que es la nación colombiana desde el punto de vista espacial, geográfico y del uso de los recursos.